¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Tras ese paso hoy, esta mañana de Aznar por la Comisión del Congreso Popular del Partido Popular, habrá que concluir que los diputados Pablo Iglesias y Gabriel Rufián acudieron entusiasmados a por lana y probablemente hayan salido trasquilados dialécticamente. Aznar, sin perder la serenidad a pesar de las duras, agrias, insultantes, injustas también acusaciones que vertieron contra él, el populista líder de Podemos y el histriónico diputado de Esquerra, cumplió el trámite dignamente y acreditó con su presencia e intervención que esta comisión de marras se llama de investigación como una simple excusa, cuando realmente es un tinglado montado para desgastar al Partido Popular y convertir al compareciente de turno en una suerte de negro de la kermese al que desde la oposición machacan a insultos y pelotazos verbales. La comisión no sirve para investigar porque no se investiga absolutamente nada. Sirve para que, por ejemplo, Pablo Iglesias, que nunca había acudido a la misma, se haya personado hoy al reclamo de la presencia de Aznar y ajustar cuentas con el expresidente del Gobierno y del PP, quien, por cierto, no dudó en decirle que era un peligro para la democracia y las libertades, y de paso sacarle sus sospechosos ingresos, sus dineros de Irán y Venezuela, después de que el líder morado, le acusara de ser el máximo responsable de la corrupción del PP. Aznar tampoco perdió la serenidad, ni cuando escuchó la retahíla de insultos y acusaciones de Salgorda que el diputado separatista de Esquerra, empleando su habitual lenguaje tabernario, barrio bajero, rufianesco, propio de su apellido, le dirigió desde su escaño, convirtiendo a la sede de la soberanía popular en una suerte de barra de bareto de mala muerte. Incomprensiblemente, el presidente de la comisión, el canario Pedro Quevedo, haciendo dejación de su responsabilidad, ha dejado que el diputado Rufián se haya esponjado de esa verborrea insultante en lugar de cortarlo por lo sano, por respeto al Parlamento y, por supuesto, a todos los españoles. Y ya va siendo hora de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, tome cartas en el asunto y le haga a comprender a este desahogado histrión que la crítica política y la reprobación contundente contra el adversario no es incompatible con la educación y las buenas formas. Y si no lo entiende, que sea sancionado de una vez por todas. En fin, la libertad de expresión no puede confundirse con la pedorrea verbal, que es lo que hemos visto en el personaje en cuestión. Vamos a comentar este episodio vivido en el Congreso, pero hay otros temas de interés, como el que ya nos plantea, por ejemplo, en la pregunta del barómetro, Laura Gómez, y que tiene que ver con nuestros dineros, que tiene que ver con los impuestos. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. El Gobierno ha anunciado una subida generalizada de los impuestos que nos afectan directamente a nosotros, a los ciudadanos y a nuestros bolsillos. Y sobre este tema, como decíamos, que tanto preocupa, preguntamos hoy a nuestros espectadores. ¿Este anuncio del Gobierno, esta subida de impuestos, perjudicará la economía y al empleo de nuestro país? ¿Sí o no? Pues si creen que sí, marquen el 905-855-001. Si creen que no, que ni el empleo ni la economía de nuestro país se verán afectados por esta subida, pues el mismo número pero acabado en 02, 905-855-002. Y como siempre, les leemos y les seguimos a todos ustedes en nuestras redes sociales. Gracias, Laura. Vean ahora un avance de otros temas que esta noche vamos a comentar aquí en el Cascabel. Adelante. El gobierno de Sánchez planea subir hasta 5 impuestos. ¿Seremos el país de Europa con mayor carga impositiva? ¿Qué problemas van a generar cada una de las subidas proyectadas? Todas las claves con Carlos Cuesta, esta noche en el Cascabel. Mientras miles de venezolanos pasan hambre y se ven obligados a abandonar su país, sí, era quitarle un plato de comida a ella para que me lo diera a mí. Su presidente, Nicolás Maduro, se da todo un banquete en Estambul. De allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret. Le envío desde aquí un saludo a Nusret. El vídeo que indigna a los ciudadanos de Venezuela y desata la crítica en las redes sociales. Esta noche, en el Cascabel. De entrada tenemos una noticia. Paco Rosell, buenas noches. Te pregunto a ti porque la estoy leyendo a esta hora en El Mundo.es. El PSOE usa una argucia para aprobar su reforma express y sortear el veto del Senado al techo de gasto. Estamos hablando de una argucia para que el partido, el gobierno actualmente, y sus socios puedan sacar adelante los presupuestos
y no permitir que el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, pueda echárselos para atrás. ¿Esa argucia es legal o no es legal? Que esa es la duda que tenemos. ¿Es constitucional o no? Porque aquí podemos meternos en un lío, pero bastante gordo. Preocupación entre los letrados y cuestionan mucho esa operación, que es un auténtico golpe de mano a los usos parlamentarios, porque se ha utilizado una ley, una enmienda a una ley, que es relacionada con la violencia machista, de reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial, y en base a eso se ha metido una enmienda que permite o que intenta saltarse intenta saltarse al Senado, lo cual es tremendo, porque primero eso es verdad que a lo largo de la vida parlamentaria ha habido muchas maniobras, pero de ese calibre desde luego no. Desde el punto de vista democrático desde luego plantea muchísimas. Y sobre todo a mí lo que me preocupa de esta circunstancia es que estamos importando los hábitos parlamentarios del Parlamento de Cataluña. Exactamente lo mismo para saltarse a la oposición a base de trucos, etcétera, etcétera. Estamos forzando la democracia y el sistema. Y eso me recuerda, pues primero lo que estamos viendo en Cataluña con la mayoría independentista y lo que estamos viendo en otros países. A mí me parece que en otros países del otro lado del Atlántico, ¿te refieres? Exactamente. Las formas son fundamentales en democracia y el respeto de las mayorías, dependiendo de quién las tenga, hay que respetarlo. Y atenerse son mayorías sustentadas en las urnas. Es decir, el fin... Que convoque elecciones. A ver qué pasa. Efectivamente, el fin no justifica los medios y desde luego para forzar de esta manera que se pretende, desde luego que no. Bueno, Verónica Fumanar, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Algo sobre esto o un titular del día? Bueno, yo creo que uno de los grandes titulares del día, aparte de este de última hora, que la verdad es que como no soy jurista ni especialista en leyes ni en vericuetos parlamentarios, tendremos que esperar a ver qué dicen pues tanto los letrados del Congreso como el Constitucional, si es que al final el Partido Popular decide poner un recurso. Pero a mí me ha parecido que hoy la gran fotografía ha sido ese Aznar, que ha sido como la vuelta del hijo pródigo, ¿no? Un Aznar que hace tan solo 3 meses abdicaba de su afiliación al Partido Popular y que hoy ha sido arropado por toda la cúpula y que, bueno, pues esta tarde celebraban en los pasillos del Congreso esa gran victoria dialéctica que, con formas muy cuestionables, tanto por parte de los diputados como en ocasiones por parte del expresidente Aznar, hemos tenido pues esa serie de... en el Parlamento. Oye, que este es el tema que cuando ha sacado el tema de la familia de Pablo Iglesias me ha parecido un poco cuestionable. O sea, en una ocasión... Sandra Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Sobre este tema? Pues yo, bueno, primero sobre el tema de lo de los presupuestos, que a mí me parece gravísimo porque creo que no se puede gobernar a base de triquiñuelas. O sea, no se puede. Con 84 diputados no puedes estar trampeando todo el día para poder gobernar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que tendrán que pronunciarse los letrados de las Cortes. Incluso estoy leyendo que se podría recurrir al Constitucional. No lo sé porque no es una materia que yo domine, pero entiendo que hay ya personajes de renombre que están hablando del Constitucional, pero independientemente de eso, estéticamente es tan feo que además se utilice la violencia de género, este gobierno, que es el gobierno de la foto, el gobierno que defiende a las mujeres, el gobierno, y que utilice precisamente esto para hacer una trampa, para saltarte el Senado y saltarte la democracia. Es que es todo tremendo, insisto, independientemente de lo que digan los letrados o de cómo se pueda manifestar el Constitucional si llegara al Constitucional. En cuanto a lo de Aznar, a mí me parece efectivamente que es la gran foto y que ha cuestionado muchísimo el nivel parlamentario que tenemos hoy, porque independientemente de que estés de acuerdo con él, no, que cuestiones algunos de sus argumentos o no, lo cierto es que fue una lección, ese rufián, faltón, maleducado, grosero y siempre intentando hacer sketch, que parece que es como su gran afición, ¿no? Ser un actor de sketch humorístico, no consiguió sacarlo de sus casillas. Le ganó en todo y a todos. Y sí me llama la atención
la actitud de Pablo Iglesias, porque yo pensaba por fin tenía ese toro, ¿no?, que yo creo que ha soñado muchas veces con tener a Aznar enfrente, y yo lo vi muy pequeñito. No sé si es porque, como vio primero a Gabriel Rufián, ya sabía lo que le podía tocar, pero es verdad que lo vi muy pequeñito. Carmelo Encina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Déjame que escuchemos lo que ha dicho Rufián, lo que ha dicho Pablo Iglesias, lo que le ha respondido Aznar, y luego te pregunto a ti también sobre ese particular. Adelante, Susana Ollero, cuéntanos, recuérdanos cómo ha sido el envite. José María Aznar ha vuelto este martes al Congreso para dar explicaciones por esa supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Han sido 4 horas muy tensas que se resumen en 2 titulares. Aznar, por un lado, ha negado de forma tajante la existencia de una caja B y la oposición ha aprovechado para sacar a relucir su vida personal y su trayectoria profesional. Hemos asistido a memorables rifirrafes y este programa hemos seleccionado 3 de ellos. En primer lugar, el diputado socialista Rafael Simancas ha reprochado al expresidente el llamado tamallazo, la deserción de 2 diputados del PSOE que impidió que Simancas fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Ha sido así. Y ya que estamos aquí, señor Aznar, ¿conoció usted o dio usted indicaciones para comparar en aquel verano del año 2003 a 2 diputados autonómicos del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid? ¿Dio usted después alguna instrucción al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado, al delegado del Gobierno para evitar cualquier investigación sobre el robo de aquel gobierno? Bueno, pues que usted no haya ganado las elecciones municipales o autonómicas en Madrid, yo no tengo la culpa. O sí tengo la culpa de que no las haya ganado como presidente del Partido Popular. Pero desde luego usted, si quiere solventar algún problema que tiene, si quiere solventar alguna frustración, pues se ha equivocado de interlocutor, señor Simancas. Segunda gresca, la más agresiva, la de Aznar con Gabriel Rufián. El diputado de Esquerra ha abierto su intervención calificando a Aznar como el señor de la guerra y le ha preguntado por la muerte del cámara de Telecinco José Couso en la guerra de Irak. Vean. No hay que pedir perdón a nadie. ¿Ve la camiseta que llevo? ¿Tiene algo que decir a los padres de José Couso? Le estoy preguntando, señor Aznar. Entiendo por su cara que no. La pregunta, ¿tiene usted vergüenza? Para ser el representante de un partido golpista que quiere romper el orden constitucional, ha empezado usted aquí provocando de una manera muy grande. No tiene vergüenza porque usted defiende a un partido fundado por golpistas del año 36 y nosotros simplemente queremos votar. Y el último rifirrafe de estos 3, el de Aznar con Pablo Iglesias. Aquí lo vemos, ha sido el primer enfrentamiento dialéctico entre ambos y el secretario general de Podemos le ha recordado a Aznar que no podía mentir. Permítame recordarle en primer lugar que tiene usted la obligación de no mentir en esta comisión. Permítame que primero que le diga una cosa, y es que usted comprenderá, mi alegría por verle es bastante relativa. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España. Y lo demuestra todos los días. Bueno, eso decía el señor Aznar. Vamos a ver, Carmelo, tengo que irme a publicidad en un minuto. Dame un avance y después te vuelvo a dar la palabra. Venga. Bueno, hemos visto una sesión que no nos va a sacar de ninguna duda, eso está claro. Hemos visto a un Aznar retador, sobrado, yo creo que eficaz en la dialéctica y muy rocoso con los elementos que se ha encontrado. Yo he visto al señor Simancas educado en todo momento, las preguntas que ha hecho, era duro pero educado. El señor Rufián sabemos cómo es y bueno, pues ha llevado a otros términos la conversación y por lo tanto lo que se ha producido ahí es un choque de 2 personas que se tenían ganas y eso mismo ha pasado con Pablo Iglesias, que también ha sido educado, duro, el tono que decimos, le vemos pequeño, pero es que él no ha querido ponerse, me parece a mí, a la altura de Rufián, aunque los términos en que se ha expresado cuando hacía las preguntas eran duros, pero digo, en las formas educado, mientras que el señor Rufián no. Como digo, el resultado de esto es que no hemos salido de ninguna duda. A mí me parece que Aznar, negarlo todo, absolutamente todo, y decir que no conocía a Correa, que no sabía nada de lo que pasaba en su partido, que no conocía a Correa que estuvo en la boda de su hija, acompañado del Bigotes, por cierto, al que supongo que tampoco conocía, y que si no le conocía a él, le conocía a su yerno o su hija, en fin, no sé. Yo creo que el circo del señor Rufián o algún otro interviniente ha privado de la posibilidad de tener alguna
alguna información añadida a este asunto de la financiación ilegal del PP. Ahora volveremos sobre ese particular y os preguntaré si sirve para algo esta comisión, además de para zaherir dialécticamente al que se sienta y convertir su paso en un auténtico quinario. Vamos a la publicidad. No se pierdan el consejo de Susana Ollero, porque si salen a la carretera lo van a pagar muy caro. El avisador de radares, ya lo saben, el driver, el ángel driver. Vean, vean. El gobierno de Sánchez planea subir hasta 5 impuestos. ¿Seremos el país de Europa con mayor carga impositiva? ¿Qué problemas van a generar cada una de las subidas proyectadas? Todas las claves con Carlos Cuesta, esta noche en El Cascabel. Bueno, antes de saludar a Carlos Cuesta, dadme una pincelada de lo de Aznar en el Congreso, esa grosera intervención de este diputado Rufián, que yo decía antes que ya va siendo hora de que la presidenta de la Cámara le ponga en su sitio, porque no puede ser convertir en una suerte de bareto de mala muerte el Parlamento cada vez que interviene, con ese lenguaje tabernario, grosero, y barrio bajero, es impropio, ¿no?, de un Parlamento. Puede ser crítico, mordaz, todo lo que quieras, pero eso ya... En fin, dame una pincelada de la... Bueno, aquí ha habido dos planos. Uno, este tipo de comisiones no sirven para aclarar absolutamente nada, porque es un mero escarceo dialéctico entre ambos, pero no... Porque están mal utilizadas. Muy mal utilizadas, claro, porque todo el mundo ya sabe sus conclusiones y va a ello. Pero sí ha permitido ver, yo creo que desde el punto de vista parlamentario ha sido muy interesante. Es decir, en Rajoy, decía Verónica, lo del hijo pródigo, más bien habría que hablar del padre pródigo, ¿no? La vuelta del padre pródigo en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una roca con el que ha chocado todo el mundo. Es decir, lo llevaba bastante bien preparado, se nota la talla parlamentaria de lo que es un Aznar, que ha tenido grandes enfrentamientos con Felipe González y con otros, y se ve, la diferencia es abismal. Y bueno, luego vamos distintos grados. Rufián, pues es el espectáculo cómico taurino, ¿no?, que intenta, pues a base de chascarrillos y una serie de circunstancias, se ha encontrado con un parlamentario de primera que se las ha devuelto absolutamente todas, no ha perdido la compostura y que lo ha dejado en su sitio, en una postura absolutamente ridícula. Luego, a mí lo que me ha llamado, luego Simancas ha estado más prudente, pero realmente tampoco ha podido con el morlaco que tenía enfrente. Luego se ha preparado muy bien, lo de Bildu ha sido demoledor, porque claro, que Bildu, el portavoz de Bildu, venga hablando de sobres, cuando han utilizado esos sobres para cargas explosivas, cuando han cobrado extorsiones, etcétera, etcétera, que venga a dar lecciones de ese tipo y echarle en cara a Rajoy si había cobrado sobres. Aznar, de esa manera. Y luego lo ya más llamativo, que a mí me parece la principal derrota del día, que ha sido la de Pablo Iglesias, que ha estado absolutamente fuera de lugar. No le ha cogido el pulso al propio Aznar, y luego se ha dado una circunstancia que ya es bastante corriente en él, que hace una afirmación y al minuto siguiente niega la afirmación que ha hecho. Que si quieres ha sido un momento anecdótico, cuando le ha dicho: usted estaba al tanto de las escuchas del caso Naseiro, un caso que es cuando Aznar llegó a la presidencia del partido, estamos hablando muy lejos, y cuando Aznar le dijo: usted me habla de escuchas, ¿cómo me habla de escuchas? No sé qué. Dice, no, yo no he dicho nada de escuchas. Lo acababa de decir en ese momento. Entonces yo creo que ha estado muy hábil. Pablo Iglesias le ha dado una lección de tema de cómo combatir al populismo, que yo creo que le ha marcado la dirección al propio partido por la senda por la que debe marchar. Si me permites, yo creo que es que, vamos a ver, absolutamente de acuerdo en que, como decía yo al principio también, que la eficacia de esta comisión, tal y como está planteada, no sirve para nada, porque esto no es como ocurre en las cámaras norteamericanas, donde se acude y se hace un interrogatorio. Aquí no se hace exactamente un interrogatorio. Aquí lo que se plantea es un debate de cada uno de los intervinientes con la persona que comparece. Y eso, lejos de lo que pueda parecer, siempre favorece a la persona que comparece, porque lo que hace, él tiene normalmente más información
de su tema que el otro, y por tanto hemos visto, no solo en el caso de Aznar, sino a muchos de los intervinientes en estas comisiones que han ganado, que les ha servido para, digamos, para ellos digamos, salir bien. Esta es la historia. Aznar, lógicamente, tiene una retórica mucho más elevada que los anteriores, que los Rato, con los bigotes y todo lo que ha pasado pero por ahí. Rato salió muy bien también, sí, salió, por eso digo, pero todos estos han salido bien, porque el formato favorece a la persona que comparece. Bueno, y luego los que preguntan. Bien, pero a lo que voy. Entonces, más pendiente de montar el número y la bronca. Claro, pero el error, Antonio, el error, si me permites, es que se plantea como que cada una de las personas que pregunta debate con él, y no es debatir, tú tienes que hacerle las preguntas sobre el tema. ¿Qué tiene que ver con esto la guerra de Irak? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la boda es bien? No, bueno, la boda podría tener algo que ver porque le decían que si la había pagado, en fin, pero no otros muchos temas que han salido ahí. Entonces, hombre, vamos a quedarnos con el debate. Evidentemente, como debate, el señor Aznar se los ha ventilado porque él tenía mucha más información y mucha más preparación, pero el fondo de la cuestión, el señor Aznar es creíble cuando nos dice que nada sabía de lo que pasaba en su partido, en la financiación ilegal de su partido, en una caja B que empezó cuando él apareció en escena en Génova como presidente del partido, que ahí es cuando empieza. ¿Hay alguien que se pueda creer que no conocía a los que asistían a la boda de su hija? ¿Hay alguien que se pueda creer que prácticamente no tenía ninguna relación con el señor Bárcenas? ¿Hay alguien que se pueda creer lo que hoy ha negado rotundamente el señor Aznar? Tú hablas de las comisiones y los referentes son las comisiones parlamentarias de Estados Unidos, en el que cada diputado actúa con absoluta libertad, estudiándose muy bien los casos, muy bien los temas, pero antes que los asuntos se judicialicen. Aquí es que hemos creado una comisión cuando esos temas ya se han pasado por los tribunales. Sí, bueno, no tiene ningún sentido. La siguiente diferencia con las cámaras de Estados Unidos es que en las cámaras de Estados Unidos, si alguien miente, comete perjurio, un delito penal, y se van directitos a los tribunales. Lo que pasa es que hay que demostrarlo. Aquí se supone que tampoco se puede mentir o no se debe mentir. Sobre la comisión, yo creo que hemos visto a un Aznar que ha venido a reivindicarse en el nuevo Partido Popular y que en muchas ocasiones, como bien decíais, ha marcado cuál debía ser la línea de oposición. Cuando ha dicho que en lo que estaban vendiendo, le ha dicho a Simancas, lo que estaba vendiendo el gobierno no era bombas, sino láser, y que las corbetas eran barcos de recreo con, como decía, con habilidades armamentísticas, estaba enseñando clarísimamente cuál tenía que ser la posición del Partido Popular en estos momentos. Yo creo que él tenía fama, cuando era presidente del gobierno, de prepararse muy bien los papeles. De hecho, no sé si os acordáis, el primer debate de televisión que se produjo en España fue de Aznar contra Felipe González. Felipe no lo preparó y ganó clarísimamente Aznar. En el segundo ya fue más equilibrado, pero es una persona que se lo prepara, y hemos visto cómo los diputados no llevaban tan bien preparados los temas, básicamente porque mucho tema está todavía bajo secreto de sumario y no tienen acceso a esa información, cosa que en Estados Unidos, en las comisiones, en algunas tienen todo el acceso a la información como representante del pueblo de Estados Unidos, y después como en algunas ocasiones utiliza la comisión de investigación para poner sus propios mensajes en lugar de para querer establecer la verdad. Pero es que se ha demostrado... Oye, vamos a ver un momentito, Paco, tenemos que ir avanzando. Sandra, venga. Sí, no, yo quería decir que yo creo que no sirven absolutamente de nada, básicamente porque no se la creen ni ellos. Es que cada uno va a ser uno con la camiseta, el otro... O sea, la gran pregunta era sobre la guerra de Irak, que era como, pero señores, ¿de verdad quieren saber la verdad de lo que ha pasado? ¿De verdad quieren saber, pues más allá de ¿ha visto usted sobres? Pues digo yo que un poquito de trabajo de investigación, una documentación, lo que sí hizo el señor Aznar, que fue absolutamente documentado para cada uno, tuvo para todo, sabía todo y lo tenía todo preparado. No se lo prepararon porque no se lo creen ni ellos. Buscan su momento de enfrentamiento con José María Aznar y están en los informativos. Y ese es el problema de las comisiones, de este tipo de comisiones. Bueno, os comentábamos al comienzo de nuestro programa cómo el gobierno está usando una ley de violencia o sobre violencia machista. Tremendo. Una ley orgánica sobre la violencia machista para
conseguir sacar adelante la reforma que anulará el veto del Senado, donde tiene mayoría el Partido Popular, al techo de gasto y, por ende, sacar adelante sus presupuestos. Presupuestos que llevan implícitos una cascada de impuestos, en fin, notables. A tenor de lo que nos decía ayer, por ejemplo, aquí en COPE, en el programa de Carlos Herrera, al propio Carlos, la ministra de Hacienda, María José Montero, o María Jesús Montero. María Jesús Montero, efectivamente, y Nadia Calviño, que en Antena 3 también decía más o menos lo mismo. Impuestos en cascada. Impuestos que quiero que Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? Nos diga si están homologados en el resto de los países de la Unión de nuestro entorno. Si realmente al final en España es que no pagamos impuestos. Yo cada vez que oigo a Pedro Sánchez o a la propia Nadia Calviño o a María Jesús Montero ayer con Carlos Herrera, es que parece que aquí no paga nadie impuestos, que este es un país donde la gente, en fin, gana un dinerito y se va de rositas ante Hacienda. Y yo creo que aquí se pagan muchos impuestos. Aquí se pagan muchos impuestos, Antonio. De todas formas, voy a hacer una aclaración previa, porque el indicador en el que se suelen basar para hacer esta afirmación, dicen, es que se paga muy poco. Es un indicador que se llama presión fiscal. ¿Qué es la presión fiscal? Se coge lo que todo el mundo paga, la recaudación total, y se divide o se pondera por el PIB. ¿Vale? Pero ¿eso qué significa? Que si un país tiene mucho más paro, lo cierto es que la presión tributaria individual de los que pagan está soportando la de los que no pagan. Resultado, la gente que está en el paro, la gente que no paga impuestos por cuestiones de fraude, realmente, claro, paga mucho menos o paga nada. Pero sin embargo, los que lo están soportando pagan muchísimo. Se utiliza siempre el indicador general, pero es que el que habría que utilizar para ver cómo estamos pagando impuestos es el individual. Porque si no, la persona que está pagando, claro, en España tenemos más de un 15% de paro, ¿cómo vamos a hacer esa comparativa con Alemania, que tiene un 5% de paro? Allí pagan muchos más, por lo tanto pueden pagar menos. Aquí pagamos muy poquitos y al pagar menos, cada uno de los que paga tiene que pagar mucho. Pero bueno, hecha esa aclaración, que yo creo que explica bastante el porqué de esta cantinela sistemática de es que se pagan muy pocos impuestos. No, no es verdad. Los que pagan muchos impuestos. Vamos a repasar y vamos a darle un vistazo a qué es lo que ocurre impuesto a impuesto, de los grandes impuestos comparado con Europa y qué es lo que se está planteando con esas subidas de impuestos. Vamos con el impuesto de sociedades, lo que se está planteando. Bueno, se supone que se va a hacer un incremento por la vía de eliminar determinadas deducciones que las empresas no las puedan aplicar y además por generar un mínimo. Ese mínimo de pago sería de un 15%. Yo simplemente lanzo una idea para que la gente vaya haciendo la comparativa. En Irlanda, y tenemos que competir con los que tienen menos impuestos, que son los más competitivos, el impuesto para las empresas tecnológicas es del 12,5%, el total. El tope. Aquí estamos hablando de poner un 15% mínimo. A partir de ahí subiríamos. Según el Gobierno, con esto se obtendrían 4.000 millones de euros más al año. Bueno, habría que ver cuántas empresas se marchan, porque si se te marchan es complicado cobrarles. Problema. Podría reducir efectivamente esa inversión nacional y extranjera, porque no solamente afectaría a las que pueden llegar de fuera de España, también podría acabar provocando que determinadas empresas españolas dijeran, oye, no está tan lejos Irlanda, vámonos a Irlanda, o a Hungría, o a Austria, o a Reino Unido. O, cuidado, a Estados Unidos. Todos ellos están hablando de poner tipos fiscales para las empresas entre un 20, un 21 y un 15 e incluso hasta un 10. ¿Vale? Y tendría consecuencias para el empleo, se supone. Efectivamente. También. Si no hay a la hora empresas, de crear empleo, esto, en fin, lastraría esa posibilidad. Si no hay empresas es muy complicado, Antonio, crear empleo, por supuestísimo. Vamos a ir con más impuestos. Es uno de los impuestos que conseguimos, además, una especie de conexión astrofísica. Es decir, dos personas simultáneamente decían uno, es un globo sonda, la ministra del ramo, y otro, el presidente del Gobierno, lo vamos a poner, el impuesto del diésel. Bueno, pues el impuesto del diésel, que se ha asegurado que no va a afectar a los trabajadores, bueno, yo creo que sí, yo creo que la gente que va en coche va y resulta que algo le echan el depósito. Bueno, beneficio, según el Gobierno, de recaudación, 2.140 millones de euros. Eso es lo que se recaudaría. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues directamente justo el mensaje contrario al que se está lanzando políticamente. Claro que iría a los trabajadores y claro que iría a la capa media. Es decir, la gente que tiene más dinero en el parque está teniendo coches más ecológicos. Los que se están quedando con el diésel son, en muchísimas ocasiones, gente que no puede cambiar ese coche y que además no puede comprar uno nuevo y tiene que utilizar el que cuando se lo vendieron le dijeron, usted va a ahorrar en combustible. Esto ocurriría con el diésel. Vamos a otros impuestos de los cuales también se está hablando y también se pueden cambiar. Por ejemplo, a las transacciones financieras, este directamente se crearía. Esto viene de Europa, se habla de la tasa Tobin, en todas partes, de imponerlo aquí. Según el Gobierno, el beneficio de la recaudación sería de 1.000 millones de euros al año.
¿A qué afectaría? A las inversiones en bolsa, a las inversiones en fondos de inversión, a los planes de pensiones, porque los planes de pensiones invierten su cartera exactamente igual que un fondo. Por tanto, también les repercutiría ese impuesto dentro de cada una de las operaciones que se realizasen. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurriría? Bueno, pues que tendríamos un problema de comparación clarísima, de afecto a las rentas del ahorro, y además estaríamos incentivando que nuestros fondos se marchasen al extranjero. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando además? Que Podemos ya está pidiendo además gravar la compraventa de derivados y ampliar un poco este tipo de impuestos. Vamos a otro tipo de cuestiones que están ocurriendo simplemente para que la gente se haga una idea. Por ejemplo, a las plataformas tecnológicas. También se está hablando de recuperar esa idea. Hay que recordar que ya la lanzó un señor que se llamaba Cristóbal y se apellidaba Montoro. Beneficio, supuestamente la recaudación para el gobierno, 600 millones de euros al año. ¿Cuál es el pequeño problema? Pues que lógicamente esto va a suponer un freno a la digitalización de nuestra industria y cuidado, en este tipo de empresas es donde más competitivos en el tema de atraer empresas se están comportando todos nuestros vecinos y competidores europeos. Irlanda es el ejemplo máximo, está atrayendo todo lo que puede estas empresas. Estas empresas no tienen un gran problema para desplazarse porque no tienen plantas de montaje y por lo tanto en cuanto les subes un poco el impuesto hacen las maletas y deciden que se van a otro sitio. Estos son algunos de los impuestos que están en estos momentos bajo la lupa. Tenemos también, cuidado, el tema de la subida del IRPF, que se ha dicho, dice, bueno, va solo a las capas muy altas, ¿vale? Es verdad, por encima de 140.000 euros serían rentas altas, perfecto. El beneficio para el gobierno es 400 millones de euros al año. ¿Cuál es el pequeño problema? Porque esto de decir, bueno, como va para la gente más de 140.000 euros al año, no pasa nada, no es ningún problema. A ver, cuidado, en esta capa es donde están los directivos que atraes. Los directivos que atraes del extranjero normalmente son los que deciden dónde se implanta la empresa. ¿Les quieres bombardear? Pues es muy posible que afectes a la decisión de venir o dejar de venir una empresa. Y además, cuidado, incluso los que están dentro podrían tomar la decisión o de marcharse o directamente de camuflar determinadas rentas a través de sociedades, a través de compras de coches, a través de programas de formación. Se podrían ocultar rentas desde una perspectiva totalmente legal, es decir, ni tan siquiera habría falta pasar a la ilegalidad. Con lo cual, y ya hay cálculos, en vez de conseguir 400 millones de euros, se ha estado hablando, y Daniel Lacalle lo ha dicho, podríamos tener una pérdida directa de recaudación de 500 millones, precisamente por espantar esas rentas. ¿De qué se habla más también? De la subida del IRPF en la capa máxima. Bueno, ¿qué es lo que se haría con estas personas? Subirles del 45 al 49%, ¿vale? Luego voy a dar una pequeña comparación. España en estos momentos es verdad que ocupa el puesto número 15 de la UE en cuanto a tipo, el tipo máximo, lo máximo que se puede cobrar. Pero ocurre lo mismo cuando miramos dónde entra ese tipo, es decir, a qué tipo de rentas le está afectando. Para nada. Yo simplemente lanzo una comparativa, Antonio. En España, ese tipo máximo, que ahora está en el 45%, afecta a las rentas de más de 60.000 euros. En Alemania afecta a las rentas de más de 260.000 euros. Fíjate la diferencia. En Francia afecta a las rentas de más de 154.000 euros. Claro. Y así podríamos seguir, Antonio. Es decir, cuidado con mirar solo el tipo. En fin, abismal. Claro, cuidado con mirar solo el tipo, porque si ese tipo está entrando en las capas medias, que es lo que ocurre en España, es que no estamos grabando poquito a las capas medias y mucho a los ricos. No, es que estamos grabando mucho a todos. Bueno, el caso es que todo esto es lo que va a formar parte de esos presupuestos que el gobierno quiere sacar por adelante. Desde el pleno se están analizando. Se están analizando por parte de los letrados de las Cortes y probablemente acaben en el Tribunal Constitucional, como antes apuntábamos. Pero claro, si tú coges atajos, al final te puedes encontrar con que alguien diga, oiga, esto desde el punto de vista estético y democrático deja que desear, o por lo menos genera bastantes sospechas. Bueno, yo creo, Antonio, que esto lo tienen que mirar, desde mi punto de vista, los letrados de la Cámara. Si esto es legal, yo no lo sé. Dicen que utilizar una ley de violencia machista, ley orgánica. Dicen que hay algún precedente que se la posibilidad de levantar el veto del Senado. Dicen que hay un precedente, y ellos piensan que es legal. Es lo que hace en realidad es un regate a la mesa de la Cámara, porque la mesa de la Cámara está controlada por el Partido Popular y Ciudadanos y no quieren tramitar el asunto de quitar el veto al Senado, es decir, el presupuesto, en definitiva, que es lo que está en juego. Entonces, si esta fórmula de regate es legal, entonces es democrático. Aquí no me cuenten a mí que si nos saltamos la democracia, nos saltamos la ética. No hay ética que valga. Esto es la misma ética que la misma ética que utiliza la mesa de la Cámara, para
evitar tramitar la petición del gobierno. No, es que hay una diferencia. Sí, no hay diferencia ninguna. Aquí cada uno utiliza las armas parlamentarias. Yo no sé si es, escucha, Paco, y yo termino enseguida, si me permites terminar. Yo no sé si es legal, ya lo he dicho, no lo sé. Quiero escuchar la opinión de los letrados de la Cámara. Si no es legal, yo no estaré nunca de acuerdo de que se pueda hacer. Pero si es perfectamente legal, a mí que no me hablen ni de ética ni de democracia, porque ahora mismo el gobierno estaría en la Cámara, una mayoría que se produjo cuando la moción de censura, y esta es la realidad, y eso es democracia. Digan lo que digan, aunque no sea un partido mayoritario y tenga solo 84 diputados el señor Sánchez. Pero él ha salido de una mayoría. A ver, venga, Paco, vamos a ver. La legitimidad. Vamos a ver. Aquí, yo a mi juicio, vamos a esperar lo que digan los letrados y si vamos al Tribunal Constitucional o no. Aquí lo que se está produciendo un acto de violencia parlamentaria, curiosamente, para combatir la violencia machista, que es, como yo no tengo mayoría en la mesa, me la salto esa mayoría a través de una argucia. Si tú te has si tú te saltas Paco, los procedimientos para anular el papel del Senado, no solamente estás una argucia, te estás saltando una legitimidad y una legalidad de una mayoría que tú te estás saltando. ¿Lo dices tú, o lo digo yo, o lo dicen los letrados de la Cámara? Vamos a ver, Paco, si yo lo que te digo es, si los letrados de la Cámara dicen que es legal, si te saltas la mesa porque hay otra mayoría que no es la que te corresponde a ti, estás haciendo un acto de violencia. Y si además es para anular el papel que tiene una Cámara en la que tú no tienes, es un acto de violencia. Es un acto, es que la mayoría está clarísimamente. Y lo estamos viendo. La mesa no tiene la mayoría de la Cámara ahora mismo. Es decir, lo dije antes y lo voy a repetir. No quiero que los hábitos parlamentarios que se están produciendo en Cataluña que esa violencia se está produciendo. No me parece comparable, Paco. Absolutamente comparable. Por dar es una fórmula que hemos trampa. Si es legal, es legal. Por daros solo un dato. En el 2014 el Partido Popular utilizó esta misma argucia, trampa, para el aforamiento del rey. En el 2014. Esto se aprobó solo con el voto del Partido Popular, que también incluyeron en una enmienda que nada tenía que ver. Lo digo porque cuando hablamos de ética y estética en el Congreso... Es que vamos a ver. No, Verónica. Vamos a ver. Ahora vamos a ver. No, un momento. Ahora no es lo mismo. Utilizaron la misma trampa. No, perdón. Es que no, Verónica, vamos a ver. En ese caso era para el aforamiento del rey. Esto es para que ese señor siga en la Moncloa. Sí o sí. No, perdona, no es lo mismo. No, y se salta la legitimidad del Senado. Perdóname, no. Solo para lo que conviene. No, vamos a ver. Vamos a ver, es que estamos mezclando, a mi juicio, dos cosas completamente... No, la técnica. Paco, estamos hablando de la técnica. Vamos a ver. Estamos mezclando... Cuestionable, Bueno, perdón. Estamos, digamos, mezclando dos cosas que son completamente distintas. Es un procedimiento muy extendido que tú utilizas una ley para introducir una reforma de otra ley, que es lo que se llama las leyes ómnibus, que se hace con muchísima frecuencia en la ley de presupuestos. Tú apruebas la ley de presupuestos y aprovechas para introducir una enmienda sobre otra ley. Sí, eso pero es esta era en otra. Te digo en la ley de racionalización del sector público, vamos a ver, que nada tenía que ver racionalizar el sector público con aforar al rey. Pregunto. Verónica, ¿qué es lo mismo? Pero el mecanismo es igual. No, es lo mismo. Paco, perdona, no es lo mismo. Una cosa es utilizar una ley distinta para reformar otra, cosa que a mí me parece deplorable. Pues eso es lo que han intentado. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta, lo que se ha hecho, que es para saltarme una mayoría en la mesa, diseño este presupuesto y para anular el papel que tiene asignado. Que no es lo mismo. Una mayoría en la mesa, no en la Cámara, ¿eh? Perdona, en la mesa... Una mayoría en la mesa. Y luego en el Senado. La mesa ya calificada. Bueno, vamos a ver. La mesa, y para anular, insisto, para anular una mayoría que yo no tengo en el Senado. Son dos cosas completamente distintas. Vale. Oye, vamos a dejarlo aquí, si os parece bien, porque luego probablemente recuperamos el asunto a partir de lo que las portadas nos digan. Las portadas de las ediciones de mañana, incluido el mundo. Pero antes tengo que preguntarle a Carlos, bueno, consecuencias de esta subida de impuestos. Brevemente, Carlos,
Y si quieres hacer algún apunte a propósito de este asunto. Mira, la consecuencia más evidente, estamos entrando en una fase en la que en un año, año y medio vamos a ver claramente ya los efectos de la desaceleración. Si en estos momentos se le quita la capacidad de ahorro a las familias, se le quita la capacidad de ahorro a las empresas, lo que va a ocurrir es que van a tener que sobreendeudarse justo en el momento en el que vas entrando en la crisis. Es la peor manera de entrar en una crisis. Lo mejor que puede ocurrir antes de entrar en una crisis es que la gente pueda tener un colchón. O generas ese colchón o tienes un problema. Con un agravante en esta ocasión. Si en estos momentos la parte privada, es decir, empresas y familias, no tienen ese colchón, se van a encontrar con que además la parte pública no es que no tenga el colchón, es que lo ha tirado por la ventana, porque estamos en una deuda de prácticamente el 100% de deuda sobre PIB. En la anterior crisis entramos con una órbita entre el 35 y el 40 y ahora vamos a una crisis con cerca del 100%, es decir, ni sector privado ni sector público estarían libres de esa deuda y con capacidad de generar ahorro. Y solo un apunte, porque lo mencionaba Carmelo, hay una doctrina del Tribunal Constitucional y se refería a lo que estaba mencionando además Paco, es decir, la costumbre en España hasta hace bien poquito se tramitaba la ley de presupuestos y lo que se conocía como ley de acompañamiento de presupuestos. Claro. Los periodistas le llamábamos cajón desastre. ¿Qué ocurría con esta norma? Y el Tribunal Constitucional implantó una doctrina en la que dijo, se acabó, no puede haber esto. Que se metían un montón de cosas extrañas y se hacía lectura única. No se votaba punto por punto. Era un cajón desastre y se votaba todo en una sola votación. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Se ha usurpado la posibilidad de decidir de la Cámara de cada uno de los puntos que van aquí dentro. Si la norma en estos momentos va por esa vía, tendrá problemas. Si consigue eludir este mecanismo, a lo mejor consigue pasar el control legal. Vamos a ver en qué queda la cosa. Luego volveremos sobre el particular porque, insisto, será motivo y objeto de portada. Vamos a hacer una pausa y luego le vamos a mostrar un vídeo que ha indignado, nos ha indignado en general a todos, pero especialmente a aquellos que están sufriendo la situación precaria de hambre, de represión en Venezuela. Me refiero a los venezolanos, lógicamente, cuando han visto a su líder, a Maduro, comer a mandíbula batiente con su señora esposa en el restaurante más caro de Estambul, de un cocinero muy mediático, por cierto, que es un hombre que está muy presente en las redes sociales y en fin, y tiene unos contactos extraordinarios con las celebrities y los deportistas, los cantantes, etcétera, etcétera, comer carne en abundancia y luego fumarse después de la opípara cena un puro de 40 euros, probablemente, que es lo que podría costar en España un veguero que se fuma el señor Maduro. Por cierto, a todo esto, hace una escala en Estambul solo para pegarse el banquete, el festín, ¿eh? No crean que era porque iba a ver a Erdogan, no. Viene de China, camino de Venezuela, y dice, vamos a hacer escala aquí porque tengo aquí al señor cocinero el de la sal, exacto. No es una escala técnica, es una escala de buchaca, que vamos a pegarnos aquí un homenaje de gran lloro. Y mientras tanto los venezolanos muriéndose de hambre. Van a ver el vídeo porque realmente es vomitivo e insultante desde esa perspectiva. Hasta ahora mismo. Mientras miles de venezolanos pasan hambre y se ven obligados a abandonar su país, sí, era quitarle un plato de comida a ella para que me lo diera a mí. Su presidente, Nicolás Maduro, se da todo un banquete en Estambul. De allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret. Le envío desde aquí un saludo a Nusret. El vídeo que indigna a los ciudadanos de Venezuela y desata la crítica en las redes sociales. Esta noche, en El Cascabel. Mientras miles de venezolanos pasan hambre y se ven obligados a abandonar su país, sí, era quitarle un plato de comida a ella para que me lo diera a mí. Su presidente, Nicolás Maduro, se da todo un banquete en Estambul. De allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret. Le envío desde aquí un saludo a Nusret. El vídeo que indigna a los ciudadanos de Venezuela y desata la crítica en las redes sociales. Esta noche, en El Cascabel. Ahí lo tienen, dándole al puro, menudo veguero, de 40 euros aproximadamente, el que se estaba fumando, que venía, por cierto, en su caja, en su cajita de humidor, un humidificador, además personalizado, Nicolás Maduro.
puros que me imagino que le regalarán desde Cuba, claro. Bueno, vamos a... Ángel Expósito, buenas noches. ¿Qué tal? Acabas de apagar la linterna hace 6 minutitos. Ahora quiero preguntarte sobre esto, porque tú has estado recientemente en Venezuela, ya has vivido la situación. Pero esto que se ha llamado ya el festín de Maduro en Turquía, que está escandalizando a todos los venezolanos, porque ellos vienen a decir eso, dice, es una burla al hambre que estamos padeciendo, viene a partir de un vídeo, el vídeo que regenta un conocido chef, el chef de la carne, como le llaman, Nurres Gökçe, conocido como Sal Bae, que tira la sal como si fuera una cobra, y luego corta la carne con una habilidad extraordinaria. Claro, cobra, el espectáculo va... el espectáculo hay que pagarlo, ¿no? Y lo cobra bien. Y además van muchísimas celebrities y famosos a ese restaurante. Y también Maduro que venía de China. Es el restaurante más caro de Turquía. Más caro de Turquía, claro. Y Maduro, ¿qué pasa? Que viene de China hacia Venezuela, vuelve y dice, y se ha acordado que allí en su país, como no hay carne, y la poquita que hay, pues no la pueden comer, desde luego, la inmensa, en fin, la mayoría de los venezolanos, dice, a mí me han dicho que aquí hay carne, y de la buena, de vaca buena. Vamos a pegarnos aquí un atracón, porque luego tenemos que ir para allá y a lo mejor ya no vamos a tener tanta. Y los míos que se mueran de hambre. Eso permíteme que lo dude. Bueno, pero la población es seguro que está en esa circunstancia. Pero él no. Bueno, vamos a ver, Susana Ollero, cuéntanos, porque esto ha generado una polémica y sobre todo una indignación enorme, dentro y fuera de Venezuela. Porque es que indigna ver a este sujeto pegarse ese festín con su señora esposa cuando allí se están muriendo de hambre y muriendo en los hospitales porque no hay ni medicinas para afrontar las enfermedades, ni para afrontar una operación quirúrgica, que también los hay, gente que se muere porque no puede ser operada. Cuéntanos. Pues sí, Antonio, festín cárnico el que se ha dado Nicolás Maduro en un viaje relámpago a Estambul. Les vamos a enseñar las imágenes que han incendiado las redes sociales, pero antes vamos a situar los hechos. El presidente venezolano ha volado esta semana hasta China. Aquí lo vemos en un viaje sorpresa y también ha decidido hacer una parada inesperada en Estambul. Ha volado también hasta Turquía. La razón, comer en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Uno que van a ver a continuación. Se llama el Nusret Steakhouse. Aquí ven la imagen de dentro del restaurante. Hemos cogido también la imagen de la página web oficial de ese restaurante, Nusret Steakhouse, y que tiene uno de los cocineros más famosos, que además es famoso y conocido por cómo sala y cómo corta, como decía Antonio, la carne. Pues bien, tenemos las imágenes del festín porque el propio cocinero las ha colgado en sus redes sociales. Luego las borró, pero ya era tarde, ya se ha convertido en un vídeo viral. Vean. Lo han visto Maduro y su mujer degustando un menú que cuesta aproximadamente una media de 300 euros por persona, acompañados de autoridades locales, eso sí. Las redes, como les contaba al principio, no han tardado en reaccionar. Critican al presidente de Venezuela darse ese gran festín mientras que su país sufre una grave crisis. ¿Qué pasa en Venezuela? Vamos a contar solamente algunos datos de esa realidad social en este país. A día de hoy es imposible encontrar carne de res en los supermercados. El 60% de los venezolanos no ha comido proteínas en el último mes y aproximadamente el mismo porcentaje, el 61% también de esos ciudadanos, pasó a vivir en la pobreza extrema en 2017, el año pasado, y perdió nada más y nada menos que 10 kilos de peso. Unos datos dramáticos, Antonio, si lo comparamos con esas imágenes que arden las redes sociales ahora mismo. Bueno, pues Ángel, tú conoces Venezuela, has estado recientemente allí. Claro, si tú ves este vídeo cuando estaba viviendo sobre el terreno la situación precaria, injusta, dramática, es inenarrable, que están sufriendo los venezolanos, te indignarías aún más. Dos datos. Claro. Uno, esta noche en la linterna he hablado con Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta. Ellos tienen, justo según cruzas el puente Simón Bolívar, hay un sitio que llaman La Parada, se llama así un barrio, es lo primero que te encuentras, y ahí tienen un inmenso comedor. Tú sabes de esto, Erika, porque lo hemos hablado. Tienen un inmenso comedor social de la parroquia de allí. Cuando yo estuve hace 4 o 5 meses, daban unas 1.500, no llegaban a 2.000 comidas al día. Imagínate la logística, lo que hay que hacer para poner 1.500 platos con una montañita de arroz, un poquito de lechuga y cebolla, unos frijoles o yuca, depende, y un muslito de pollo o un pegote de pasta con atún. Ese es el plato. 1.500. Ayer dieron 3.600 al día. Y por la mañana, una taza de café y un cacho de pan. A los niños, el plato un poquito más pequeño y una galleta.
para diferenciarlo. Es impresionante, son 3.600 milagros que hace este hombre y todos sus parroquianos, porque esto, allí la gente, van los colombianos a darlo, ¿no? Eso por un lado. Pero para contarte la realidad, te voy a contar una anécdota que lo he contado en antena, lo voy a contar aquí, a estas horas se puede decir en la tele perfectamente. Yo estaba en el puente de Simón Bolívar y completamente acongojado, no podíamos hablar, moviendo así el micrófono, la gente te contaba, y hago una entrevista a una chica. La chica, 20 y tantos, 30 años, termino de hablar con ella, me coge del brazo, me aparta y me dice: perdone señor, es usted español, yo le aprecio mucho a los españoles, he tenido muchísimos amigos allí, tal y cual. ¿Le importa? Por $2 yo le correspondo. Fíjate. Sexo oral por $2. En esa misma... ¿Qué es el salario mínimo? Algo más del salario mínimo. $2 por servicio. $2. En ese mismo puente, justo ya en suelo colombiano, todas las tiendas, los artículos de lujo, tú aquí vas al Carrefour y pillas el Duque de Alba y el Coña Bueno y tiene la alarmita, o está metido en una vitrina para los perfumes y tal. Sí, sí, sí. Allí, con llave, en las vitrinas, las pastillas de jabón Rexona y las compresas y pañales. Con esos $2 por un servicio de sexo oral, la mujer compraba jabón o pañales y se volvía a Venezuela. Y tienes al presidente metiéndose la jamada de carne con el hortera ese, que por cierto, el cocinero, mucha carne, mucho tal, pero tiene una pinta hortera que se sabe. Sí, sí, no sé, tiene fe. Todo, Él es una persona muy conocida. Esa es la realidad de lo que yo vivía allí. Por $2, y hoy 3.600 platos de comida que da la parroquia en Cúcuta. No, pues además es que, fíjate, te decía Ángel, creo que sí, el salario mínimo ahora mismo al mes, estará en torno a los $2. Nah, es absurdo. O sea, para la cesta básica de la compra, los productos imprescindibles les salen a razón de $60 y tantos para poder llenar la cesta básica. Y lo máximo que tienen aquellos que tienen alguna ayuda del gobierno reúnen $5. Creo que lo comentamos. Los $2 que ganan, perdón, los $2 que lo ganan, comentamos el otro día. Los $3 que le da. Lo comentamos el otro día con Herrera en antena. O sea, que fíjate que pueden comprar. Y te viene Zapatero diciendo que es un problema de diplomacia internacional y que los embargos... Lo digo bien. El sueldo mínimo actual está en 177.507 bolívares, $2,11 mensuales. O sea, $2,11 mensuales. Con eso tienen que vivir. Hay una crisis humanitaria. Hay que recordar que esta escala técnica que hace en Estambul el señor... Es una escala cárnica, habría que decirlo, técnica, Maduro, para pegarse un festín, la hace proviniendo de China. China, donde ha ido poco menos que a vender el país. Para obtener recursos, porque es un Estado fallido. Esa es la realidad. Total. Sí, sí. Es un Estado fallido. Total. Y lo que ha ido a China es prácticamente a poner el país en venta para poder salir adelante, porque está quebrado, completamente quebrado. Y es verdad, a mí hay una cosa que me sorprende, porque decíais, hay un país que no tiene carne. La cabaña ganadera de Venezuela era inmensa. Yo entiendo que esa cabaña ganadera sigue existiendo, no se habrán evaporado. Lo que ocurre es que la tienen que vender afuera para poder tener alguna divisa y sostener otros Están aumentando increíblemente, perdona Paco, están aumentando increíblemente los delitos de piratería, pero piratería de piratas en barcos. O sea, Venezuela da al Caribe, a un Caribe riquísimo. Bueno, pues la gente en barcazas directamente te asalta a los barcos, el que pueda de recreo o de otros países tipo Colombia que está al lado, y te asaltan en plan pirata para robarte lo que hay ahí. Ojo, estamos volviendo al pirata Drake, pero en este porque caso... no hay nada que aumente más la violencia que la desigualdad y el hambre. Es que hay una crisis humanitaria de primer nivel en Venezuela. ¿Cuántos han salido, por cierto? ¿Cuántos han abandonado? No, se calcula que entre cerca del 15% de la población. O sea, estamos hablando de 4 o 5 millones de venezolanos. Fácil, ojo. Está creando un problema a los países. Sí, a Brasil, por ejemplo. Hablaba Carmelo de que Venezuela es un Estado fallido. No es un Estado fallido, es un Estado que se ha hecho fallar, en el sentido de que las propias instituciones se han cargado un país rico, en el que no necesitaba que la gente saliera, todo lo contrario, siempre ha sido un país de acogida de fuera,
Bueno, era un país de oportunidades. La prueba es que hay lo han destruido. miles de canarios se fueron de arriba abajo. Yo, desde luego, es verdad que ahora la operación esta que ha hecho del viaje que ha hecho a China, ¿no?, para intentar pues salvar el régimen, no el país, salvar el régimen, la estructura del propio régimen. Y yo insisto, lo decía el otro día, lo recordaba Ángel, el otro día en la tertulia de Carlos Herrera, que a mí lo que me parece absolutamente abyecto que un expresidente del Gobierno de España diga que en Venezuela se está produciendo con la consecuencia no del régimen ese al que él intenta lavar la cara, sino como consecuencia de los demás países de alrededor, que son precisamente los que están acudiendo en socorro de los propios venezolanos en una situación absolutamente dramática en los términos que ha contado Ángel, y que se pueden contar mil y un casos. Es decir, los periodistas que tenemos allí, el Diario del Mundo tiene allí algunos periodistas que hemos ido a estas zonas, y es terrible, terrible, terrible lo que está viviendo. Salud, Fernández Mora. Excelente periodista. Pues nada, vamos a ver qué dice. Oye, si le preguntan al señor Iglesias o al señor Garzón por este festín, vamos a ver si lo justifican o no. No te quepa ninguna duda. Seguramente lo justifican. Por favor. Tienen derecho a comer carne, ¿no?, en Estambul, en un restaurante, $300 el menú. Claro que sí, Maduro sí. ¿Alguna clave que hayas contado en tu Una muy Sí. interesante, que no sé si aparece en alguna portada, pero que me ha llamado la atención. ¿Cuántas veces habéis ido a los políticos a hablar? Yo muchas, off the record, por supuesto, que están en contra de la transferencia de la educación y que la educación en las comunidades autónomas tenía que ser del gobierno central. Sí, recentralizar otra vez. Sí. Pero ojo, tanto del PSOE como del PP, me lo han dicho todos. Bueno, pues hoy por primera vez ha habido uno que lo ha dicho on the record. Sí, sí. El presidente de Murcia, don Fernando. Sí, ha dicho que se ha reunido con Sánchez en esta ronda de reuniones del presidente del gobierno con las comunidades autónomas y le ha dicho, si es después de lo que hemos leído, gracias en parte al mundo, después de lo de los libros de texto, después del informe de la alta inspección, etcétera, etcétera, yo devuelvo las transferencias. Puede ser un brindis al sol, no lo va a hacer nadie más. Es verdad. Me parece interesante. Me parece interesante. Pero es verdad, pero es bien después de un comentario cuando dijo, si la inspección, es decir, si la alta inspección no puede, digamos, reconducir esta situación, lo que tenemos que plantearnos y reflexionar la conveniencia de recentralizar las competencias sobre educación. Y bueno, es que eso está muy claro en países como... Si preguntamos a la gente por la calle, me temo que en un montón de partes de España, incluso por lo menos la mitad de Cataluña, iba a estar por la labor, ¿eh? Sí, yo Otra cosa es que los políticos lo hagan. Bueno, señora, que tenemos que hacer una pausa antes de mostrar las portadas. Luego comentaremos también algo con Javier Negre, que publicaba ahí en el Mundo, por asunto de la tesis de Sánchez. Exacto. Me parece interesante. Y sobre lo que vuelve también a decir antiplagio, que no era tal. Lo de ahora lo hablaremos también. Voy a despedir a Ángel Expósito. Ya saben, a las 7 de la tarde enciende su linterna y la apaga a las 11:30 para visitarnos. Cuando se acaban las pilas. Cuando se acaban las pilas. Ángel, hasta mañana. Gracias. Y hasta mañana. Volvemos enseguidita. No se vayan, por favor. Vean lo que nos cuenta Sara Valle sobre el pronóstico del tiempo de estas próximas horas. Ha refrescado en buena parte de España y está lloviendo, cosa que agradecemos, de verdad. Venga. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos, que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Muy bien, las portadas, claro que sí, enseguida vamos a comentarlas. Pero antes les voy a recordar que hoy martes todavía, el periódico El Mundo llevaba a su portada un titular pequeñito pero bastante contundente a propósito del asunto de la supuesto plagio de la tesis de Pedro Sánchez. Una información firmada por Javier Negre, periodista del Mundo, pero colaborador también de COPE y de este programa. Plascan, que así se llama la herramienta que utilizó el gobierno para defender el texto del presidente, acusa a Moncloa de haber utilizado filtros para maquillar el análisis de la tesis de Sánchez. Según publica Javier Negre, ha publicado, esta empresa eleva la cuota de coincidencia de lo que escribió Sánchez y el supuesto plagio al 21%, y señala también que desde el Ejecutivo podrían haber filtrado, entre otros, los casos de autoplagio. O sea, que pone en cuestión la versión que dio Moncloa
el día en que ya definitivamente anunció que iba a publicarse la tesis de Sánchez, que iba a tener acceso directo. Un 21% cuando el gobierno decía un 0,96%. 0,96%. O sea que estamos hablando de un incremento importante. Javier Negre, buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Tú, sobre todo, lo que has publicado son las declaraciones del CEO de esta empresa de Plascan, ¿no? de esta herramienta, de esta empresa alemana, en las que el señor en cuestión lo que dice es que a nosotros nos sale un 21% de coincidencias y no un 0,96% que nos dijo la Moncloa. O sea que aquí alguien ha mentido, ¿verdad? O alguien ha manipulado los datos. Así es. Podemos decir que el equipo de Pedro Sánchez, es decir, que el presidente del gobierno Pedro Sánchez no es solo un mentiroso cuando nos dijo que la tesis doctoral estaba en abierto, estaba en público en la base de datos TSEO, que era mentira, sino que también es un cocinero. El equipo de Moncloa, según nos ha revelado en exclusiva al diario El Mundo, el CEO de esta empresa, cocinó ese informe antiplagio porque utilizaron una serie de filtros de búsqueda, es decir, le dijo a este programa no me compare los textos del trabajo académico de Sánchez con determinadas fuentes que el equipo de Moncloa sabía que Pedro Sánchez había usado citando malamente o sin citar. Hay que recordar que el presidente del gobierno ha fusilado párrafos sin citar correctamente, olvidando la cita y sin usar entrecomillados, que según la normativa de la Universidad de Harvard es un plagio en toda regla. Hoy, oficialmente, la compañía nos ha dado la razón, ha hecho un comunicado desde Alemania, el escándalo de la tesis doctoral ha llegado hasta Alemania y la empresa está indignada porque está en juego su prestigio. Hay que recordar que hubo otra empresa que dijo que el nivel del supuesto plagio de Pedro Sánchez ascendía al 14%. Esta empresa que hace la denuncia, según Moncloa, su programa solo detectó un 0,96%. Es falso. Esta empresa ha hecho el escáner sobre la tesis doctoral de Sánchez y ha establecido un informe y ha elevado el supuesto nivel de plagio al 21%. Y hay que matizar un aspecto importante. Este software antiplagio solo detecta casos de coincidencia con informes públicos, es decir, no accede, no compara a informes y argumentarios de carácter interno del Ministerio de Industria que fueron fusilados sin entrecomillar por el señor presidente del gobierno. Por tanto, esto da un balón de oxígeno al presidente del gobierno que mientras no aparezcan esos informes internos del Ministerio de Industria podrá estar tranquilo, pero en el momento que aparezcan podremos determinar tal vez que ese índice de plagio podría ascender a un porcentaje aún mayor. El CEO de esta empresa alemana está completamente indignado, ha solicitado a Moncloa oficialmente que le haga entrega de ese informe que le generó su propia plataforma por el hecho de que ellos no pueden entrar en ese informe por razones legales y salvo consentimiento de Moncloa. Yo he hablado con Moncloa y se niegan reiteradamente a ofrecerme ese informe. Por lo tanto, estamos ante un caso de cocina por parte del equipo de Pedro Sánchez para demostrar a la opinión pública de que el índice de plagio fue un 0,96% cuando la realidad, y al menos según dice esta empresa alemana y ha hecho con trabajo incontestable, es al menos de un 21%. Y os adelanto que en los próximos días aparecerán nuevos informes que elevan este informe de plagio hasta más de un 30%. Pues es una diferencia notable, Javier. Estamos hablando de 0,96, que es lo que anunciaba un muy platillo Moncloa la mañana en que se anunciaba a su vez que ya se podía acceder libremente a la tesis para comprobar su contenido íntegramente. Entre ese 0,96% que Moncloa dijo que ofrecía como posible plagio, se eleva al 21% según el responsable, el consejero delegado de esta empresa, de Plascan. Sí. Es un dato demoledor. La empresa alemana habla de... sí se considera que puede haber plagio, ¿no? Cuando hay una coincidencia del 20% entre el texto, el texto escaneado, se puede decir que ya hay plagio. O hasta el 25%. No hay una norma escrita porque estos programas antiplagio lo único que hacen es detectarte coincidencias. Luego hay que ir caso por caso, es decir, hace falta la intervención de una mano humana para revisar si efectivamente una coincidencia es así o no. Yo lo llamo ya el Masterchef del cocinero Pedro Sánchez porque la propia empresa así lo ha reconocido y es una auténtica vergüenza que Moncloa no nos quiera facilitar al diario El Mundo ese informe, tal y como me reclamó mi director Paco Rosell de que se lo reclamase, y así lo he hecho durante varios días y siguen sin dar
una respuesta convincente. Se creen aquí que somos tontos y, Javier, y no es así. Vamos a seguir investigando al diario. Es muy importante Antonio. eso que cuentas, porque si Moncloa efectivamente pone a disposición, en tu caso, te pone a disposición el informe que ellos hicieron y manejaron al aplicar esta herramienta concretamente, y lo contrastas con el que la propia empresa ha hecho público y te ha dado a ti, se sabrá si realmente se ha cocinado o no, si se ha manipulado o no, y en fin, si se ha hecho ahí, en fin, un trabajo irregular también. Bueno, ahí nos podemos encontrar... Para justificar la empresa ese alemana da 96. por hecho la cocina, hasta el punto de que dice que intencionadamente el equipo de Moncloa activó una serie de filtros y una serie de configuraciones para bajar ese nivel de plagio al 0,96%. Esta empresa alemana ha hecho un escáner con los estándares normales y le sale un 21%, o sea, niega el informe de Moncloa. Y como a mí no me lo han facilitado todavía, pues empiezo a pensar que aquí nos están engañando y nos están ocultando. Y animo a la Universidad Camilo José Cela que colabore también con los periodistas que estamos desarrollando esta investigación y que nos facilite la información que llevamos reclamándole varios días, porque parece que ha cerrado filas en torno al Gobierno. A ver, Paco, despedimos. Vamos a ver, yo creo que con relación... De hoy miércoles ya, también incide en este asunto en su portada, como enseguida le mostraremos. Bueno, con relación a lo que decía Javier Negre del informe que hizo Moncloa, nos va a ocurrir un poco como el informe que hemos publicado hace unos días sobre la alta inspección del Estado sobre el adoctrinamiento, que vamos a tener que sacarlo a superficie para saber realmente lo que hay ahí. Estamos ya cuando el Gobierno el viernes organizó la estrategia de comunicación política, ya se veía que cantaba. No es normal que antes de colgar la célebre tesis que decía que conocíamos, ya se diera este veredicto, ya se diera el veredicto de estos dos software no hay plagio y unos porcentajes. Eso ya cantaba bastante. Pero además nos hemos encontrado, y la información de Javier Negre es de primera en ese sentido, que la propia empresa, que estamos hablando de Alemania, que se juega en el prestigio, y hay que recordar que el propio, en uno de los debates de parlamentarios, el propio Pedro Sánchez le echó en cara a Mariano Rajoy diciendo, mire usted, ojalá estuviéramos en una situación igual que Alemania, que un ministro dimite por plagio. Eso se lo dijo el propio Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Ahora las circunstancias obran una especie de boomerang contra el propio Pedro Sánchez. Y es verdad que estas empresas juegan con el prestigio. Y luego una circunstancia, las empresas te pueden, este tipo de antiplagio, te alertan sobre un porcentaje del mismo. Pero luego tienes que revisarlo tú para saber hasta dónde llega. Esto es como la broma que hemos observado estos días a propósito de las célebres bombas láser. Dice, esto no produce daños porque son bombas inteligentes. Depende de dónde dirijas la bomba. Claro. Por tanto, depende de donde tú dirijas, la mire lo que vayas buscando. Hemos detectado, y la información de Javier Negre es de un gran valor en ese sentido, que el Gobierno evidentemente iba buscando para no encontrar esos plagios. Claro. Y ahora se ve, su situación se ve complicada. Teníamos una tesis doctoral de dudosa paternidad, porque es sorprendente que se publique un libro de esa tesis con dos autores, cosa inédita en este país, que tenga un prólogo precisamente del departamento del ministro Miguel Sebastián, que parece que ha aportado grandes partes de los materiales e incluso algunas cosas que el propio ministro en sus presentaciones de planes figuran luego en la tesis doctoral, y el autoplagio que supone que un miembro de ese tribunal aportara trabajos a esa misma tesis doctoral. Con lo cual tenemos un lío muy grande en el que el Gobierno me da la sensación de que va de engaño en engaño y se le va a complicar mucho. Perdona un momento, Carmen, voy a despedir a Javier. Javier Negre, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio, y nada, anunciar que seguiremos investigando. Un abrazo. Gracias, igualmente. Vamos a ver, como ABC en su portada de mañana incide en esto, o de hoy miércoles, porque ya son las 12 y 8 minutos, os leo la portada. Decía Javier Negre que a raíz de la información que publicamos hoy, la propia empresa hoy ha hecho un comunicado pidiéndole responsabilidades a Moncloa de en qué condiciones ha hecho ese informe, etcétera. Sí. Y la portada ya la ven ustedes ahí, se ve a Pedro Sánchez y a veces dice en su portada, la empresa que utilizó Moncloa para defender a Pedro Sánchez acusa al Gobierno de manipulación. Plascan, que así se llama esta empresa alemana, asegura que para lograr un resultado más beneficioso, el Gobierno utilizó filtros con los que maquilló los porcentajes de plagio en la tesis doctoral. Por cierto, que ABC también desvela nuevos plagios en su edición de hoy miércoles y publica, por ejemplo, digamos que
no sé si es un decálogo, 2, 4, 6, los 7 puntos que la Universidad Complutense anota para aseverar o acreditar qué es un plagio. Por ejemplo, presentar el trabajo ajeno como propio, suplantando al autor, incluir párrafos, frases o ideas de otros sin citar su procedencia o autoría, no emplear las comillas en una cita literal, dar información incorrecta sobre la verdadera fuente, la fuente de una cita, lógicamente, parafrasear una fuente sin mencionar esa fuente. El parafraseo abusivo también lo considera como plagio, y el otro plagio, que es presentar un trabajo nuestro ya utilizado como nuevo. Todo eso es lo que la Complutense acredita como algo que tiene que tenerse en cuenta para evitar caer en el plagio. Sobre este particular que decías... Bueno, sobre este particular empiezo por decir que, bueno, pues Moncloa tendrá que explicar qué pasa con esta empresa alemana, qué es lo que, cuando se dijo un 0,96 y que parece ser que es un 21%, que expliquen esa diferencia, que es más que notable, sin lugar a duda. O que ponga el informe a disposición, por ejemplo, del periódico El Mundo, que lo ha reclamado, ¿no? En cualquier caso, lo que valora la empresa alemana es que el índice de coincidencia es del 21%. El índice de coincidencia admisible es el 25, está todavía a 4 puntos para considerarlo un plagio. Lo digo por quien se precipita enseguida a considerarlo un plagio rotundo. Simplemente digo que incluso en el informe de la empresa alemana, la otra empresa que valora el asunto de si hay plagio o no, hablaba de un índice del 13,8 o el 13,9. Casi el 14%. También está a 12 puntos del 25%, del 25%. No, por favor, no, déjame que termine. Es que Javier Negre, su información ha dado una salvedad. Pero déjame que termine, Paco. Sí. Déjame que termine. Y luego hay algo, un factor que tampoco es despreciable, y es que hubo un tribunal que juzgó esa tesis. No, ahora ponemos en cuestión todo el tribunal, porque si había un amiguete, que había otro, que no lo sé, pero hay un tribunal, que no es una sola persona, sino había una serie de personas que vieron esa tesis y que le dieron que le dieron luz verde a la tesis. Y ahora me pregunto, estamos examinando en el laboratorio la tesis doctoral del señor Sánchez, que seguramente no será una buena tesis, porque como hay, desgraciadamente en este país, el tema de las tesis se hace como se hace. Bueno, pero, yo ahí no estoy de acuerdo. Hay mucha gente investigando. Bueno, ya, Verónica, yo te digo que hay, desgraciadamente, en las tesis hay mucho de eso. No digo que todas, evidentemente, no estoy diciendo que todas. Ni muchas tampoco, Carmen. Pero voy a recordar que cuando se hablaba del tema de la exhumación de Franco, el Valle de los Caídos, todo el mundo decía, todo el mundo que estaba en contra del gobierno decía, no es un tema importante. ¿Por qué no nos ocupamos del tema importante? Ahora todas las portadas de los señores que entienden que el señor Sánchez no tiene que estar en la Moncloa son sobre su tesis. ¿Es la tesis de Sánchez y esas coincidencias o no coincidencias lo más importante en este país? ¿O es más importante, por ejemplo, el recibo de la luz, que mañana alcanza el kilovatio hora un nivel récord? Por cierto, va a comparecer la ministra mañana de Energía a explicarlo y habrá que pedir las explicaciones. Más caro. Déjame que te diga que en la portada de 20 minutos, de mañana sacamos un informe de Facua que dice que ha subido la luz en los últimos 15 años casi el doble. Los salarios, desde luego, no. Tiene que ver una cosa con la otra. Pues mira, eso te lo digo. ¿Cómo consideras, Paco, que lo más importante ahora mismo es la tesis de Sánchez? A lo mejor es más importante. Eso de que el presidente del gobierno esté mintiendo, no esté mintiendo todo, que esté manipulando datos. No, el presidente del gobierno entiende una parte de la sociedad que está manipulando datos, entiende una parte. No. Hay unos periodistas que están investigando. Hay unas empresas que dicen que el nivel de coincidencia, dos empresas, no alcanza el nivel de plagio. Vamos a ver, eso es lo que digo. Vamos a ver. Rápido. El tema de la luz era un tema importante, tan importante es que ya ha sido portada del Mundo 2 veces en primera página en su momento. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Mañana no habla del... Estamos hablando de otra cosa. Parece la ministra. Por favor, hombre, que tenemos que... Estamos hablando de esta cuestión. Ahora estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Claro. Es que el presidencia del gobierno ha dicho que en función de un software antiplagio había el 0,96%. Estamos de acuerdo. Bien.
Y dice la empresa que eso es absolutamente falso, el 21%. Y además, un momentito, por favor. Un momentito, por favor, Carmelo. Venga. Y además, esa empresa dice una salvedad, que no cuenta en ese plagio los textos legales incorporados a una tesis que sabemos perfectamente que se ha hecho desde el antiguo Ministerio de Economía y gente relacionada con ese Pero con es una aseveración que habrá que demostrar, porque es una acusación. Yo creo que el presuntamente nos sobra aquí, ¿no, Paco? Vamos a ver, lo que te quiero decir, cuando aparecen textos que se han manejado ese ministerio, que ha hecho el ministro de Economía en presentaciones oficiales y se incorporan a esa tesis, pues ya es bastante llamativo al respecto. En cuanto al tribunal, apunte sobre esto, Paco, es que la tesis de Pedro Sánchez analiza la política económica del 2000 al 2012. Tendrá que incorporar documentos oficiales, que es lo que analiza. Básicamente, porque es por supuesto, por supuesto. Sí, están citados. A ver, termina, Paco, venga, que tenemos... Y bueno, en cuanto a los tribunales, hombre, un tribunal que resulta que ha participado en trabajos con la persona que lee esa tesis doctoral, que están recién doctorados y cuyas tesis la ha dirigido la propia directora de la tesis del propio presidente del Gobierno. Pero la verdad que quien tiene que juzgarlo es el ABC o El Mundo o quien sea, no el tribunal. Nosotros no estamos, vamos a ver, Carmelo, nosotros estamos aportando datos que hay un afán deliberado en ocultarlos. Claro. Y es la aportación que hace un medio de comunicación, cada uno dentro de sus posibilidades. Y la obligación de un medio de comunicación. Y un medio de comunicación no puede renunciar a esa obligación, por muy importante que lo es, el recibo de la luz, pero también es, y que merece un espacio en los periódicos. Oye, señores, pero no utilicéis el mismo argumento cuando habléis del Valle de los Caídos. ABC dice que el PSOE utiliza una treta legal para intentar aprobar los presupuestos generales del Estado. Se vale de la ley de violencia machista para eliminar el veto del Senado. El Gobierno se queda también solo en su propuesta de reforma express de la Constitución para suprimir los aforamientos. También lleva a su portada el caso de esta joven cántabra, Barquín, que murió acuchillada al intentar defenderse en Estados Unidos. El presunto asesino de la golfista española en Iowa había dicho que quería violar y matar a una mujer. Y la verdad que se encontró con esta pobre chica y la asesinó. Aznar se enzarza con la izquierda, niega la corrupción en el PP y no pedirá perdón por nada. Y también dice a veces en su portada que los expertos del sector avisan de que penalizar los pisos vacíos va a encarecer más los alquileres. Voy con El Mundo, que lleva a su portada la foto de Casado y Aznar en el Congreso esta mañana. Aznar exhibe su vuelta al PP con un duro ataque a Pablo Iglesias. El expresidente estrena su sintonía con Casado, marcando en una bronca sesión en el Congreso la línea del partido ante los populismos. Y titular destacado, Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su presupuesto general del Estado. El PSOE utiliza una ley sobre formación de jueces en violencia de género para intentar imponer la reforma express al Congreso. También habla de la ministra Delgado, la ministra de Justicia, que también está ahí, en fin, en el límite de que se pueda hablar un poquito más de ella y no precisamente para bien, porque dice El Mundo que la ministra Delgado admite ahora que sí vio a Villarejo, o se vio con Villarejo, en algún evento. Y este es un asunto delicado. También habla del asesinato en el Hoyo 9 de la joven cántabra Celia Barquín, y los inspectores que están perplejos con la ministra de Educación en este caso, y que piden que se actúe. Informe de la alta inspección sobre los libros de texto en Cataluña. El sindicato de los inspectores recuerda a CELA que la existencia de un solo libro de texto que vulnere la Constitución ya es razón suficiente para intervenir. La Razón lleva la misma foto de portada que El Mundo sobre Aznar y Casado. Aznar en el Congreso, Aznar vuelve, se desvincula de la corrupción y hará campaña con Pablo Casado, dice La Razón. También destaca las frases que le ha dirigido a Rufián. Representa a un partido golpista que quiere destruir la Constitución, en referencia a Esquerra Republicana, y a Pablo Iglesias. Usted es un peligro para la libertad y la democracia, que es lo que le ha dicho Aznar. Y La Razón también destaca que esa argucia legal del Gobierno para colar la ley que garantizaría los presupuestos y salvaría el veto del Partido Popular en el Senado. Se hace eco también de Sánchez,
que dice, y a propósito de la tesis, dice que el Sánchez sí tendrá que explicar su tesis en el Senado porque el Partido Popular hará valer su mayoría y forzará la comparecencia del presidente del Gobierno tras el veto de sus socios para que hable de ello en el Congreso. Y también destaca esto de la luz. La luz es hoy un 46% más cara que hace un año. Y tragedia en el Hotel Rich que se está reformando en Madrid, al menos un muerto y 11 heridos. Se ha derrumbado parte de la estructura que se había montado para los trabajos de remodelación. La Vanguardia destaca la reforma de Sánchez no suma apoyos en el Congreso. El PSOE asume la dificultad de lograr una mayoría viable, se refiere a esa reforma de los aforamientos. Y Aznar que niega la caja B del Partido Popular en un bronco debate parlamentario. El expresidente acusa a Esquerra Republicana de partido golpista y a Pablo Iglesias de ser un peligro para la democracia. También destaca la situación en la ciudad de Barcelona y concretamente en su barrio de Ciudad Bella, que aumentan un 50% los robos violentos. En la ciudad se cometió un delito cada 2 minutos entre julio y agosto. Bueno, pues ese es uno de los haberes que tiene la señora Colau como alcaldesa, en uno de sus distritos más importantes. Y El País, foto también de portada para Aznar junto a Pablo Casado. Aznar niega la corrupción del PP en una sesión tormentosa. El expresidente se lanza a un cuerpo a cuerpo con Iglesias y Rufián durante la comisión que investiga la financiación ilegal de su partido. Y destaca también El País que el Gobierno halla la vía para desbloquear los presupuestos generales del Estado. Una enmienda a una norma de violencia de género permite la reforma de la Ley de Estabilidad. Declaraciones del presidente de los rectores, Roberto Fernández: somos más un vicerrector de los gobiernos que un rector de universidad. No sé a qué se refiere el señor Fernández con esas declaraciones. En fin, esto es lo que le invitamos a que lean ustedes en estas próximas horas. Vamos a hacer la última pausa antes de volver para cerrar nuestro barómetro y contarles qué va a ser hoy noticia. Hasta ahora mismo. Bueno, nos marchamos, no sin antes cerrar nuestro barómetro. Laura Gómez, ¿cómo ha concluido? Pues vamos a recordar, Antonio, rápidamente que les preguntábamos a nuestros espectadores y es si esa subida de impuestos anunciada por el Gobierno de Sánchez perjudicará a la economía y al empleo de nuestro país. Pues lo tienen claro, un 68,3% de nuestros espectadores piensan que sí, que perjudicará, frente a un 31,7% que dice todo lo contrario, que dice que no, Antonio. Bueno, pues ese es el resultado. Vamos a ver, ¿y hoy qué vamos a seguir como noticia? Susana Ollero, ¿qué será noticia y qué será, lógicamente, contada y analizada en nuestro programa, entre otros? Pues vamos, Antonio, con nuestra agenda de lo que va a ser noticia ya hoy, miércoles 19 de septiembre. Y para empezar, segundo cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado en la sesión de control del Congreso de los Diputados. En segundo lugar, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a comparecer en el Congreso para explicar cómo el Gobierno piensa hacer frente a la subida de la luz y qué medidas van a implantar. Y por último, la Generalitat de Cataluña va a reabrir su delegación en Berlín tras ser cerrada por la aplicación, recuerdan, del artículo 155 de la Constitución. Pues atención, porque va a ser la primera de una larga lista de oficinas en el exterior que Quim Torra, el presidente de esa Generalitat, tiene planeado volver a abrir. Antonio. Gracias, Susana Ollero. Esto es todo. Nos marchamos. Adiós, Sandra Fernández. Adiós, Carmen Encinas. Adiós, Paco Rosselli. Buenas noches. Descanséis. Y ustedes si no tienen sueño y no tienen que madrugar mañana, disfruten de la peli de 13, esta que enseguida les proyectamos. Que pasen buena noche. Hasta mañana.